Estábamos viendo el motor trifásico de inducción, habíamos visto la placa, qué tensiones se conectaba, todo eso de ahí, cómo era la conexión directa, las diferentes tensiones, ¿no?, que tiene el motor, las dos tensiones que tiene, que siempre lo tenemos que conectar para que le llegue la tensión más pequeña, que es la tensión nominal del motor. Y hoy lo que vamos a ver es cómo se comporta el motor cuando está funcionando, aunque sea por encima, porque no vamos a profundizar mucho, pero cómo se comporta ese motor cuando está funcionando. Esa pregunta o esa parte que os dice ahí, ¿qué ocurre en el momento del arranque de los motores de inducción? Bueno, así intuitivamente, cuando arranca un motor, lo que vamos a ver, aquí no lo vamos a ver porque vamos a estar en vacío y va a alcanzar la velocidad de régimen realmente rápido, de manera casi instantánea. Lo que ocurriría en una máquina real, dependiendo de la inercia que tenga la máquina, el motor va a empezar a acelerar. Se supone que la mayor parte de máquinas antes de 10 segundos ya han alcanzado la velocidad de régimen, la velocidad nominal del motor. Depende, ya os digo, de la inercia que la máquina tenga. Hay máquinas que arrancan muy rápidamente y máquinas que les lleva un poquito más. Lo normal es, en una máquina normal, que 2, 3 segundos, la máquina esté ya a velocidad de régimen. Si tiene mucha inercia, pues a lo mejor 5, 6. Y luego hay máquinas que por su construcción concreta tienen unas inercias muy grandes que a lo mejor les lleva hasta 20 o hasta 30 segundos llegar a la velocidad de régimen. En ese caso, bueno, se suele utilizar otro tipo de motor, que son los de anillos rozantes, y los térmicos llevan ya están construidos especialmente para poder soportar ese tiempo de arranque sin disparar. Vale, habíamos dicho, así como dato del arranque, que teníamos una punta de intensidad en el arranque de 6-7 veces la intensidad nominal. Esa intensidad va a estar en el momento inicial, cuando yo arranco el motor, y va disminuyendo a medida que el arranque va transcurriendo, ¿no? Hasta que cuando llegamos a la velocidad de régimen del motor, la intensidad que lleva el motor es la nominal, la que aparece en placa, si estoy en condiciones nominales. La intensidad va a depender del estado de carga del motor, siempre. Si yo cargo más el motor, le exijo más fuerza, el motor va a absorber algo más de intensidad y la velocidad se va a retardar o va a reducirse ligeramente, muy ligeramente, pero se va a reducir algo. Eso lo vemos con dos curvas que aparecen aquí en el libro, dos gráficas que me representan la velocidad en el eje horizontal y el par en el eje vertical. Bueno, la velocidad para una de ellas, para la otra sería la intensidad de corriente, ¿vale? Ahí a la izquierda tenéis solo la de par velocidad y a la derecha tenéis las dos, la de par velocidad y la de corriente sobre ella, ¿no? La gráfica lo único que me da es la evolución que tiene tanto el par como la intensidad a medida que el motor se va acelerando. Cuando se va acelerando, siempre yo voy a pasar de una velocidad que va a ser la velocidad cero, siempre voy a recorrer este camino, ¿no? Desde cero hasta llegar ahí. Vale, voy pasando por todos los puntos de esa gráfica. La de par velocidad, bueno, tiene algún valor característico interesante. Este valor de aquí, que es lo que llamamos el par de arranque, a veces lo vais a ver como una M mayúscula y una minúscula de su índice. Par de arranque, M mayúscula es la letra que designa el par. El par es la fuerza de rotación, por así decirlo, ¿no? El par en física, no nos vamos a poner muy técnicos, pero cuando tengo un eje de giro, ¿vale?, y aplico una fuerza a una determinada distancia, el producto de esa fuerza por la distancia es lo que llamamos el par, ¿vale? Ese es el par, fuerza por distancia. Siempre que produzco un giro, lo que tengo es un par motor, ¿no? Algo que hace esa fuerza de giro para que pueda girar. En este caso, giraría en este sentido. Vale. Fijaros que el par depende también de la distancia. Cuanto mayor distancia tengo, mayor par voy a hacer, ¿no? La ley de la palanca. Si quiero mover algo, una carga muy pesada, pues mediante una palanca suficientemente grande voy a conseguir un efecto multiplicador de esa fuerza para mover lo que yo quiera mover. Pues aquí es un poco esa misma idea. Vale. Vosotros no os tocaría porque ahora, bueno,
Si montáis, por ejemplo, en un camión, vais a ver que los volantes son mucho más reducidos, pero antiguamente los camiones tenían un volante enorme. ¿Por qué? Porque necesitaba mucha distancia para que con la fuerza que tenía el camionero poder hacer girar la dirección de ese camión. Había dirección asistida y lo hacían girar a puro pulso. Por eso los camioneros solían ser gente de cierta corpulencia y, bueno, había que estar fuerte para poder mover el volante de un camión. Hoy en día, con las direcciones asistidas, lo movéis igual que movéis el de un coche, sin el más mínimo esfuerzo. Los coches también, según el coche que fuese y el neumático que llevases, cuando no había dirección asistida, a veces para aparcar, sobre todo en parado, había que colgarse del volante de alguno para poder aparcar. Eso era por este mismo tema, es la misma ley física. ¿Vale? Mientras más grande el volante, pues con la misma fuerza, mayor par vas a ejercer y mayor fuerza de giro, por así decirlo. Bueno, pues esa gráfica me representa esa magnitud, el par motor. Tenéis sobreimpresionado otra gráfica que es la de abajo que pone par resistente. Par resistente sería la reacción, la fuerza de reacción que hace la máquina. Es decir, la fuerza que yo tengo que vencer en la máquina para poder hacer que esa máquina gire. Fijaros que para que la máquina pueda arrancar tiene que estar en todo momento por debajo el par resistente del par motor. Es decir, tengo que hacer más fuerza motora que fuerza resistente, si no la máquina no puede arrancar. Si yo tuviese, por ejemplo, una situación donde el par resistente hace esto, el motor no puede arrancar. Intenta arrancar y aquí, bueno, llega hasta esta velocidad de aquí, pero a partir de aquí, como el par resistente es más grande, la máquina se pararía, volvería otra vez al inicio, la máquina no puede arrancar. Eso es cierto hasta llegar a este punto que pone ahí como par máximo, ¿vale? Este sería el límite a partir del cual el motor ya está arrancado y va a permanecer arrancado. Es decir, si yo tengo un par resistente así, por ejemplo, vale, el motor ya podría funcionar con ese par resistente, pero quedaría funcionando ahí arriba. Ese sería el punto de funcionamiento. El punto de funcionamiento es cuando las dos fuerzas se igualan. Cuando tengo el mismo par motor, el mismo par resistente. Vale. Si por lo que sea descargo la máquina necesita menos fuerza para girar, automáticamente este punto de funcionamiento se desplazaría hacia abajo. Imaginaos, por ejemplo, que va a las condiciones de par nominal. Pues iría ahí. Es un ascensor, por ejemplo, y a una máquina de elevación y le quito carga, le quito peso, automáticamente el punto de funcionamiento baja. Pasa de aquí a aquí. La velocidad, que está en el eje horizontal, pues habría una ligera diferencia, ¿no? Si proyectamos las dos líneas hacia abajo, esta diferencia que tengo aquí, esa distancia sería la diferencia de velocidad. Es decir, si le quito carga a la máquina se acelera ligeramente y si le pongo carga, si le exijo mayor esfuerzo, la máquina se ralentiza ligeramente. Es muy ligera la diferencia. Son pocas revoluciones por minuto lo que tengo de diferencia porque la gráfica, fijaros que tiene mucha pendiente, ¿no? Baja de manera muy abrupta, muy vertical, con lo cual la diferencia de velocidad entre un estado de carga y otro es muy ligera. Eso en este motor es bueno, hace que sea muy estable en velocidad, lo cual para la mayor parte de máquinas es algo muy, muy positivo. Puntos interesantes de la gráfica, recordad, tengo un punto aquí que tengo que superar para poder arrancar a una determinada velocidad. Esta velocidad de aquí se suele llamar velocidad crítica. Si no consigo superar esa velocidad, el motor se acaba parando. Recorre otra vez todos los estados de la gráfica hasta que llega a la situación de parado. El motor se cala porque no puede con la carga, no puede moverla. Una vez que paso ese punto de velocidad crítica, ese par máximo, coincide con el par máximo, a partir de ahí ya estaría en el funcionamiento que llama estable, ¿no? Que os pone en verde el libro, zona estable. Ahí es donde normalmente vamos a hacer funcionar el motor. Según os decía, el estado de carga, la fuerza que yo le exija, pues va a quedar más arriba o más abajo en la gráfica. La igualdad del par resistente con el par motor me va a determinar el punto de funcionamiento del motor. Según el punto de funcionamiento que tenga, no vamos a entrar en números de motores, probablemente en electrotecnia sí que veis algo más, y en máquinas en segundos seguro que también. El motor rinde más o rinde menos, ¿vale? Normalmente el rendimiento máximo de los motores está para un 80% de la carga. ¿Vale? Si es un motor, por ejemplo, de 10 kilovatios,
Cuando está suministrando 8 kilovatios mecánicos en el eje, suele ser cuando el rendimiento de esa máquina, desde el punto de vista eléctrico, es mayor. La relación entre la potencia que absorbe y la potencia que suministra tiene el valor máximo. Vale, eso es interesante siempre porque me indica que estoy aprovechando la energía que yo consumo de una manera eficiente. Entonces, por ello normalmente los motores, cuando yo lo diseño para una aplicación industrial, no suelo llevarlos al máximo de su funcionamiento, los suelo tener a un 80% de funcionamiento. Siempre voy un poquito sobrado por encima. De esa manera, en un momento dado, si tengo una pequeña sobrecarga, pues el motor no va a sufrir ningún daño porque tiene margen de funcionamiento por arriba. Eso sí, la protección térmica la voy a regular para el funcionamiento máximo que tenga el motor en la instalación. Si lo que absorbe es un 80% de la intensidad nominal del motor, yo bajo la regulación del térmico para ese 80%, para que me dispare cuando tenga una sobrecarga en las condiciones concretas que yo lo he instalado. Vale. Bueno, eso sería la curva de par. ¿Para qué me sirve la curva de par? Bueno, a nosotros nos sirve para explicar luego el arranque estrella-triángulo. Lo vamos a poder ver de una manera sencilla si recordamos cómo es ese comportamiento del motor. Realmente lo que nos da es su comportamiento dinámico. Cuando lo estoy acelerando, cómo se comporta respecto a la fuerza que puede dar. Luego tengo otra que es interesante, que es la que aparece en la gráfica de al lado, la que pone corriente, la intensidad que absorbe el motor. Fijaros que es una gráfica que empieza en un valor muy alto y luego disminuye. Este valor de aquí es ese 6-7 veces la intensidad nominal que hemos dicho ya más de una vez. Digo 6-7 porque no es un valor, depende del motor, hay ligeras variaciones. De 6 a 7 veces la intensidad nominal. ¿Por qué se produce esa intensidad? Bueno, si entendemos cómo es eléctricamente un motor, lo vais a entender muy fácil. El motor, cuando está funcionando, se comporta eléctricamente como, bueno, de manera muy simplificada, no es tan simplificado el circuito, pero a grandes rasgos sería como esto de aquí. Cada fase del motor vendría a ser esto. ¿Vale? La XL, que sería una reactancia inductiva. Dibujé 2 bobinas. Vamos a dibujar una resistencia. Bien dibujada. Y eso a bobina. Vale. Eso es cómo se comporta eléctricamente el motor. Los dos parámetros que aparecen ahí, tanto la resistencia como la reactancia inductiva, limitan el paso de corriente, ¿no? La reactancia inductiva se llama reactancia porque reacciona limitando la corriente que pasa en el circuito. Es una reacción de una bobina ante una corriente alterna. Si tengo corriente continua, no tengo reactancia. La reactancia solo tiene sentido cuando tengo una onda que es variable. Si la onda no es variable, no hay reactancia. Por eso cuando vosotros medís el devanado de un motor, en la práctica del motor que hay que medirlo, lo que os da es un valor de ohmios pequeñito, os da 15 ohmios, 20 ohmios. Normalmente, cuanto más pequeño es el motor, más grande es la resistencia que os va a dar. Y cuanto más grande, y cuanto más potencia tiene, menos resistencia os va a dar. Esa resistencia es la resistencia del hilo de cobre de los devanados, ¿vale? Lo que llamamos resistencia en corriente continua. Cuando yo alimento un motor que está parado, la reactancia inductiva, aunque tenga una bobina, como el motor no está girando, la reactancia es mucho más pequeña, porque esa reactancia al final sería la reactancia debido a las corrientes del rotor, a las corrientes del estator. En ese instante solo tengo las bobinas del estator porque el rotor está parado y esa reactancia es mucho más pequeña. Por lo tanto, al reducir uno de los factores que me limita la corriente es mucho más grande en ese instante inicial. A medida que el motor va cogiendo velocidad, ese valor de reactancia resultante va aumentando y la intensidad se empieza a reducir. El motor empieza a comportarse como una bobina que es, ¿no? Teniendo en cuenta que esa reactancia que yo os dibujé es un efecto conjunto del estator y el rotor. Por eso os decía que el circuito de un motor es más complejo eléctricamente que ese que os he dibujado ya. Pero bueno, para entenderlo. Vale. Entonces, cuando yo arranco, lo único que me limita la corriente es la resistencia del devanado, que es pequeñita, y una pequeña reactancia que también en ese instante inicial es pequeña. Por lo que la corriente se dispara a un valor muy alto. A medida que el motor va girando, la corriente va
reduciéndose, ¿no? Va recorriendo este camino, cada vez tengo menos corriente hasta llegar al punto de funcionamiento donde la corriente estaría en este valor de aquí, que es lo que llamamos corriente nominal del motor, ¿no? La corriente nominal del motor. Si le pido menos carga al motor, el punto de funcionamiento, por ejemplo, poneros que pasaría a estar por aquí, pues la corriente disminuye, ¿no? O sea, sería la corriente correspondiente con ese punto de funcionamiento que hemos llamado 1 ahí. Vale. La diferencia de corriente sí que es mucho más acusada que la diferencia de velocidad, precisamente por lo empinada que está la curva, ¿no? Enseguida, como es muy vertical, en cuanto varío ligeramente el punto de funcionamiento, hay una diferencia de corriente ya importante. Vale. Bueno, pues eso es la reacción un poco del motor. Lo que nos va a hacer la puñeta muchas veces en una instalación real son esas 6-7 veces la intensidad nominal que tienen que pasar por los cables que alimentan el motor y tengo que tener en cuenta, ¿no? El reglamento, de hecho, lo tiene en cuenta. Y hay una instrucción que se dedica a los motores, que os voy a hablar de memoria, pero creo que es la 47, donde os dice que los motores, cuando los pongo en una instalación, sus líneas de alimentación, tengo que multiplicar la potencia por 1,25. La potencia activa se refiere, o la corriente, si lo preferís. La multiplico por 1,25. ¿Por qué hace eso el reglamento? Bueno, si yo tengo un cable y su intensidad para el cálculo la multiplico por 1,25, es muy probable que resulte una sección de cable más alta. De tal manera que esa sección de cable más alta va a poder soportar de manera repetida esas corrientes en el arranque mucho mejor que la corriente más pequeña. Si en vez de poner un cable, por ejemplo, de 10 amperios de intensidad máxima, pongo uno de 15, pues va a soportar mucho mejor ese calentón temporal que yo le doy, ¿no? Porque es una cosa temporal, realmente no me va a deteriorar el cable. Sí, el hecho de repetirlo en el tiempo puede llegar a deteriorarlo. Por eso el reglamento, basado un poco en la experiencia, porque no es un número, digamos, que se hayan sacado más que de la experiencia de trabajar con motores, consideran que con un 25% más pues es suficiente para que el cable esté sobredimensionado y funcione bien. Si tengo varios motores, me dice que solo mayoro por 1,25 el mayor. Tenéis una línea que alimenta 3 motores, cojo el de mayor potencia y a ese le considero para el cálculo de los cables, solamente de los cables, un 25% más. Vale. No sé, cuando en un edificio de viviendas, por ejemplo, se calculan las líneas y la previsión de cargas, para la línea que alimenta el ascensor va multiplicada por 1,25, ¿vale? Para ese cálculo de instalación. En lo que son la paramenta del motor, el térmico, la protección, ahí no se mete el 1,25, porque el fabricante ya, en los cálculos que os da de catálogo, en la selección de catálogo ya está considerando ese 1,25 de cara a la paramenta que soporte, ¿no? La intensidad en el arranque. Entonces, en la parte de catálogo, el 1,25 olvidarlo, es para los cables. Para los cables sí tendría que tenerlo en cuenta. Tiene más efectos esa intensidad en el arranque, ese valor alto, como caídas de tensión en la línea, ¿no? El reglamento me pide además que yo limite las corrientes en el arranque, porque si yo tengo, por ejemplo, como ocurría tradicionalmente en la misma instalación, alumbrados por descarga, el alumbrado por descarga, si yo le bajo la tensión ligeramente, las lámparas de descarga se apagan. De hecho, un fluorescente, en cuanto bajáis ligeramente de 200 voltios, un fluorescente tradicional, no de LED, de los de descarga, pues enseguida empieza a parpadear en cuanto tiene menos tensión. Porque para mantener la descarga que hay por dentro del tubo, al final es un chorro de electrones que están golpeando un gas, producen fotones que van contra la superficie interna del fluorescente y ahí hay una sustancia que es la que se ilumina, ¿no? La que produce la luz cuando es golpeada por esos fotones. Esa descarga que hay dentro del tubo, para mantenerla necesito mantener una tensión muy cercana a la nominal. Las lámparas de vapor de mercurio, las de vapor de sodio, que todavía queda alguna por ahí, se están sustituyendo, pero todavía hay alguna. Os ocurre lo mismo. Tienen el problema, por ejemplo, una de vapor de mercurio, que si la apagas, para que vuelva a arrancar, pasa un minuto, a veces no llega, depende de la lámpara, pero no es como un fluorescente que parpadea, sino que tienes que esperar un rato con la lámpara apagada para que se pueda nuevamente encender. Si yo le meto 6 veces a una línea la intensidad nominal, que comparte con otros receptores,
la caída de tensión que se produce en la línea puede ser suficiente para que las lámparas de descarga se te apaguen y puede ser un problema. Por eso el reglamento, para garantizar que esa corriente no afecta a otras cargas de la instalación, os indica que hay que reducirla. Y los métodos para reducirla pues son los arranques estrella-triángulo, arranque por autotransformador, ponerle un autotransformador con el que voy aumentando la tensión ligeramente. Al final son arranques que me reducen, muchos de ellos, la tensión del arranque del motor para que la intensidad se reduzca también. Y a medida que el motor se va acelerando, le voy subiendo la tensión. En el estrella-triángulo, por ejemplo, lo que vamos a hacer es arranco el motor y con un temporizador, cuando pasa un determinado tiempo, el que en la máquina más o menos corresponde a un 80% de la velocidad, el temporizador salta y lo cambia de conexión estrella a conexión triángulo automáticamente. Con lo cual el motor estaría ya girando a su tensión nominal, a su tensión alta. Con ello la intensidad inicial, como arranca en estrella, que es menos tensión, es más pequeña, luego pega un pequeño pico, pero ese pico que pega, como el motor ya está acelerado, ese pico es mucho más pequeño que el pico del arranque. Con lo cual conseguiría tener el motor funcionando finalmente a la velocidad nominal, pero reduciendo esa intensidad que absorbe en el arranque. Vale, es un ejemplo de utilidad que tiene eso de ahí. Bueno, ahí os cuenta lo de las intensidades, todo os lo cuenta el libro por ahí. Yo os lo estoy contando yo por no leerlo porque me parece mucho más aburrido. Si el libro os lo leo, pues ya lo sabéis leer vosotros, ¿no? Ahí tenéis la tabla que os decía del reglamento, con las limitaciones de corriente, ¿vale? Os dice la constante máxima de proporcionalidad entre la corriente de arranque y la de plena carga. Es decir, para un motor de 0 entre 0,75 y 1,5 tiene que ser como mucho 4,5 veces. Vale. Una instalación industrial esto no siempre se sigue. Esto se aplica si me afecta a otro tipo de cargas. Si no tengo lámparas de descarga, hay muchas veces que no se sigue esa recomendación y no se le hace un arranque. Para motores por encima de 10 kilovatios, sí. Si ya me meto en el rango de la tercera fila, entre 5 y 15 o seguro en la cuarta, ahí sí que tomo ya medidas. Pero por debajo de los 10 kilovatios muchas veces ni siquiera se toma esto en consideración, a no ser que realmente sí que me afecte a otro tipo de cargas que yo tenga esa pequeña caída de tensión. Vale. Bueno, os hablaba del arranque estrella-triángulo. Bueno, ¿qué pasa en un arranque estrella-triángulo? Arranco el motor en estrella y luego cuando llega más o menos al 80% de la velocidad, mirad aquí en la gráfica más o menos, bueno, es algo aproximado. Por ahí, ¿no? Paso, conmuto mediante contactores de conexión estrella a conexión triángulo. Aquí el libro en este tema todavía os lo pone con un conmutador manual, un conmutador que se llama de levas, pero lo lógico o lo normal es hacerlo con contactores de manera automática, un temporizador, y que el propio automatismo se encargue de que cambie de estrella a triángulo. Lo que pasa con la gráfica de corriente es lo que tenéis ahí a la izquierda. Empiezo con una intensidad en el arranque que es 3 veces más pequeña que la intensidad del triángulo. Es decir, en vez de tener, imaginaos que tengo un motor de 10 amperios de intensidad nominal. Si yo lo arranco directamente en triángulo, tendría 60 amperios. Si yo lo arranco en estrella, tendría 20. Es decir, solo tengo 2 veces más la intensidad nominal, lo cual es mucho mejor, ¿no? Es una intensidad mucho más reducida. Cuando llego más o menos al 80% de la velocidad, metería el contactor que me conecta en triángulo, quitaría antes el de estrella, la intensidad va a hacer aquí un pequeño pico, que es esto que representa ahí, hace un pequeño pico, pero este pico, fijaros que, de todas maneras, es mucho más pequeño, ¿no? Está por el orden de 3, más o menos en esta gráfica, ¿vale? Sigue siendo la mitad de las 6 veces la intensidad nominal que tenía. Con lo cual sí va a haber, además es un pico muy, muy corto. Pequeño pico de intensidad y luego ya se estabilizaría por aquí, ¿no? En el punto de funcionamiento que estaría más o menos por ahí, ¿vale? El punto nominal. Respecto al par de arranque, bueno, normalmente ese cambio que yo hago va a estar a la derecha ya en el punto estable, he superado lo que es el par máximo. Hay una pica también ahí de par,
Pero bueno, la pica de par, si mecánicamente lo puede asumir la máquina, que normalmente lo van a poder asumir, tampoco supone un mayor problema. Pequeño golpe de aceleración que tiene en ese momento de la conmutación de estrella-triángulo. Aquí cuando estamos en vacío, que es como vamos a hacer el estrella-triángulo, no lo vais a notar apenas. Sí se nota que el ruido del motor es ligeramente diferente cuando lo alimento a 230 voltios de cuando lo alimento a su corriente nominal. Suena un poquito más en triángulo que en estrella, ¿vale? Suena un poquito más. Hay motores que si los intento arrancar en estrella, hay alguno por ahí más grandote que a veces no llegan a arrancar. Uno que tiene que tiene algo de peso en el eje ya. Vale. Bueno, lo veréis cuando hagamos la práctica. Esto hay alguno ya que la hizo, el estrella triángulo. Los demás iréis llegando todos ahí. Bueno, la manera de hacerlo manualmente, que es la primera que nos pone aquí. Ese sería el conmutador estrella-triángulo. Normalmente ese conmutador va a venir rotulado para indicaros claramente lo que es la estrella y lo que es el triángulo. Tiene una posición 0, que es la posición de parada, y luego cuando lo conecto tengo que pasar primero por la estrella, porque es el primer estado de funcionamiento, y luego me iría al triángulo. En este caso, cuando es manual, es el operario el que estima cuando le hace el cambio a la máquina. Vale. Habría que hacerlo de manera visual. Lo que hace internamente ese conmutador, pues cambiar las conexiones de la placa del motor. Si seguís, no sé, cualquiera de ellas, ¿no? Por ejemplo, en la primera posición, vamos a ver si encontramos un color que resalte ahí un poco. Si voy a la primera posición, que sería esta de aquí, espero que esté dibujado en la misma... Vale, aquí. Esa sería la posición que tendrían los contactos en la estrella, ¿no? Lo que estaría haciendo sería conectarme una línea aquí, una línea ahí y una línea ahí. Y aquí me quedaría esta conexión aquí, ahí y ahí. Fijaros que realmente está alimentando las entradas de las fases del motor VW directamente con línea 1, línea 2, línea 3 por esta parte de aquí, de ahí arriba, y por el otro lado lo que está haciendo por las salidas es una conexión en estrella. Me está uniendo las tres con esta conexión de aquí, ¿no? Más aquí se ve bastante bien. Aquí lo que está haciendo es la conexión estrella. Vale. Si le doy una posición más al conmutador, pasaría a estar en el lado contrario, en el de la derecha del todo. Lo que tendría ahora sería la conexión aquí, aquí y aquí. Respecto a la parte de entrada nada, porque el contacto pasaría por aquí. Tengo una placa que me une los dos, es como si no lo hubiese cambiado. De hecho, a la hora de moverlo, hay una placa continua con la que no se despega, sigue la misma conexión que tenía anteriormente. Y ahora aquí es donde viene la diferencia. Aquí me está conectando con este de aquí, este contacto, con este de aquí este contacto y con este de aquí este contacto. Si seguís una de ellas, por ejemplo, la primera, entraría por aquí, alimentaría uno, y de aquí de W2 me haría la conexión por aquí. Directamente, no me está, es como si estuviese poniendo la placa del motor entre el U1 y el U2, exactamente lo mismo. Como si estuviese poniendo aquí una placa, ¿no? Lo que pasa es que lo hago externamente, pero es exactamente lo mismo. Pongo la placa y alimento por el 1 a la tensión. Lo mismo sería con cualquiera de las otras dos. Eso sería la conexión en triángulo. Vale, es una manera, bueno, bastante antigua ya. Este tipo de conmutadores pues, se utilizan desde hace más de 100 años para arranques de máquinas de esa manera. Vale. Veremos en el taller, haremos algo con ellos un poquito más adelante. Con los de estrella triángulo, con los de arrancar simplemente para que veáis cómo se cablean y demás.
Bueno, lo teníamos dibujado aquí en el libro, yo también. Ahí tenéis los dos estados de funcionamiento. Pero queda más bonito si se dibuja mal. Bueno, ¿qué os pregunta? Os hace la reflexión como actividad, que esto cuando montéis el estrella de triángulo bien lo podéis hacer en el taller. Os dice, antes de continuar, realiza el montaje de la práctica arranque manual de un motor trifásico, nosotros lo vamos a hacer de manera automática ya. Comprueba lo que ocurre con la corriente en el momento del arranque y saca conclusiones respecto a lo que has observado en la actividad anterior. Bueno, ¿qué va a pasar con la intensidad en el arranque? Como nosotros tenemos el motor en vacío, apenas vamos a poder ver nada. Si ponéis el polímetro y le dais el tiempo suficiente para que se estabilice, decimos, hacemos el arranque estrella triángulo un poquito más largo, sí que vais a ver la diferencia de corriente medida en el polímetro muy claramente. Se va a ver que la corriente en estrella es más pequeña que la corriente en triángulo. La punta de intensidad no se puede ver porque realmente es tan sumamente rápida cuando el motor está en vacío que no llegamos a verla. De hecho, si le metemos 3 segundos, el motor cuando nosotros lo estamos cambiando de estrella a triángulo está a velocidad nominal, está casi ya desde el momento que arrancó, con lo cual es imposible de ver. Bueno, eso respecto al par y a los arranques de los motores. Luego más adelante hay otro tema donde nos amplía esta información. Vamos a ver ya los esquemas de conexión y demás en el siguiente tema. Vale. Segundo tipo de motor. Habíamos visto el motor de jaula de ardilla, que fue el que comentamos. Ahora estaríamos en un segundo tipo de motor trifásico de inducción, es la misma máquina, pero en una ejecución diferente, a la que llamamos rotor bobinado, o también se llama anillo rozante, ¿vale? Es un motor que tiene una diferencia principal, que es que tengo 3 bornes más que se corresponden a las conexiones del rotor. Ahora el rotor lo tengo bobinado, exactamente igual que el estator, con lo cual puedo sacar externamente sus conexiones eléctricas. El rotor está conectado siempre en estrella, ¿vale? Por eso solo tengo 3 terminales. En vez de sacar el principio y el final de cada fase del rotor, saco solo los principios, los finales están ya conectados en estrella. Son esa KLM que tenéis ahí, ¿vale? En el motor, para sacar esas conexiones, creo que las comenté el otro día, lo que tiene, bueno, tenéis aquí el rotor bobinado, para que veáis cómo es. Veis que tiene 3 anillos, ¿vale? Donde están sacadas las conexiones internas, y sobre ese anillo lo que tendré será una escobilla en cada uno, ¿no? Con una conexión eléctrica, que es donde yo voy a poder tener el K, el L y el M. De hecho, está sacado con las escobillas a la caja de bornes del motor. ¿Qué se hace con ese KLM? Bueno, pues se puede hacer lo que se llama un arranque, por ejemplo, por resistencias rotóricas. Se ponen unas resistencias en serie con las bobinas del rotor en el momento del arranque y hacen un efecto muy similar al arranque en estrella, reducen la tensión. Al meter resistencia en la parte del rotor, el efecto es muy similar. Me van a hacer que el arranque necesite de menor intensidad. Al tener menores intensidades en el rotor, se va a inducir menos campo magnético, va a haber menos intensidad también en la parte del estator. Esas resistencias se puede hacer para que automáticamente se desconecten, pueden tener varios escalones, puedo hacer hasta 2, 3 escalones en el arranque para que sea todavía más progresivo. Eso es algo que sí que lo vais a ver. Si estáis en una industria donde tengan motores de mucha potencia, se puede ver todavía en instalaciones antiguas arranques por resistencia rotórica, normalmente de manera automática, con contactores que me van metiendo y sacando esa resistencia. Máquinas, por ejemplo, de molinos, los molinos de piedra que utilizan en las canteras, en las cementeras, en las centrales térmicas, suelen tener motores de potencias muy elevadas y antiguamente tenían ese tipo de arranque. Hoy en día ya se controlan con variadores de frecuencia también, los variadores que son como esos armarios grandes, pero bueno, resistencias rotóricas todavía seguro que algunas vais a topar en alguna máquina antigua por ahí, ¿vale? ¿Cuál es lo más importante para vosotros, yo creo, de un motor de este tipo? Saber identificarlo. Saber identificarlo es lo más importante.
Igual que distinguir también veremos más adelante el motor normal de un motor de tipo Dalander. El motor está ejecutado de una manera diferente. Yo con esos terminales KLM tengo que poder hacer algo con ellos, ¿vale? Por eso si yo me encuentro KLM, pues normalmente lo que voy a tener es algo que va a tener que ir conectado ahí. Las resistencias del rotor o algo que al final me las va a cortocircuitar para que funcione como la jaula de ardilla, ¿no? Porque finalmente cuando el motor está funcionando, esos tres terminales se tienen que cortocircuitar para que esté cerrado, ¿no? El circuito del rotor. Claro. Recordar que si junto con los 6 bornes habituales encontráis KLM, eso es un motor de anillos rozantes. Lo vais a ver porque en la parte del eje pues tendrá los anillos, las escobillas y demás. Van a estar tapados, pero bueno, la carcasa ya va a ser ligeramente diferente. Ahí tenéis el ejemplo de las resistencias que os decía, ¿no? Con 2 escalones, al final van cortocircuitadas. En un primer momento, ahí estoy metiendo resistencia. Lo que hago con los automatismos cuando quiero hacer un arranque progresivo, lo que hago en un segundo escalón es cortocircuitar aquí, con lo cual solo estarían funcionando las resistencias que vienen ahí nombradas como 2, y finalmente lo que haría sería cortocircuitar más abajo, ¿no? Aquí, por ejemplo, a esta altura, cortocircuito los 3 y el motor ya estaría funcionando de manera permanente. Al final, KLM tienen que quedar unidos directamente en cortocircuito, o puenteados, si preferís. Lo que pasa que, bueno, en 2 escalones iniciales meto resistencia y luego las voy quitando. Vale. La palabra eliminar que os pone en el libro quiere decir poner aguas abajo de ellas, una unión directa, un puente, con lo cual la corriente ya pasa por el puente, ya no pasa por las resistencias, quedan eléctricamente eliminadas, ¿no? Como dice ahí. Bueno, y hasta aquí el motor de corriente alterna. Bueno, vamos a ver alguna de estas cuestiones. Para no empezar con el de continua y dejarlo a medias, vamos a ver alguna cuestión de aquí que hace referencia al motor de corriente alterna. Bueno, vamos con la pregunta 4 y vamos a reflexionarla un poco, es tipo test, pero vuelvo a insistir en lo que os digo siempre. Aprovechad, por favor, la clase para ir aprendiendo ya el tema, porque luego cuando llegamos a los cuestionarios, los resultados están muy por debajo de lo que deberían, para el nivel de dificultad que tienen, que no es mucho. En el anterior cuestionario, no sé si os disteis cuenta, que os puse la mayor parte de las cuestiones que había al final del libro, tal cual. Allí a vosotros saldrían en otro orden, pero... Entonces, pararse un momentín a pensar estas cuestiones y atender cuando se está explicando es trabajo que llevo adelantado. Vamos con la número 4. Nos dice, si un motor 230/400 voltios se conecta a una red de 400 voltios, ¿cómo debe conectarse su caja de bornes? Y no solo vamos a decir cómo, sino vamos a pensar el por qué tiene que conectarse de esa manera. Me da opción triángulo, opción estrella, me dice otra opción que es indiferente, o de ninguna manera. Bueno, la C y la D, indiferente de ninguna manera, las podemos ya descartar, porque a estas alturas ya más o menos hemos asimilado que no es lo mismo cómo se conectan las cosas, por lo tanto, no puede ser indiferente y la de ninguna manera pues tampoco viene a cuento. Si tengo que conectarlo, ¿no? Y tengo que sacar el tajo adelante, pues tendré que conectarlo. Bueno, estrella o triángulo sería la disyuntiva. ¿Qué decíamos el otro día? Y esto es a modo de repaso. Del motor siempre me tengo que dar con el valor más pequeño, ¿vale? El motor es un motor de 230 voltios. Y la red, cuando me describen una red,
siempre me dan el valor más alto. Este valor siempre es tensión de línea. Cuando de una red das un único valor para describirla, ese valor siempre es la tensión más alta de la red, la compuesta. Si yo pongo en triángulo el motor, la tensión que le llega es la tensión compuesta, la tensión más alta, con lo cual le llegarían 400, lo cual no es admisible. En este caso el motor hemos dicho que solo soporta 230. Por lo tanto, no tengo más remedio que conectarlo en estrella. No hay otra opción. Venga, ahora dejamos un minuto para que lo penséis, porque hay que pensarlo, sobre todo al principio. El más pequeño de los dos es lo que soporta, sí. Él, si tienes un poco de suerte en la placa, este valor lo acompañaría de la siguiente leyenda, que entonces ya te lo resuelve, ¿no? Aquí te dibujaría con el 230 un triángulo y con el 400 te dibujaría una estrella. Con lo que te está diciendo que si tienes una red de 400, ponlo en estrella, si tienes una red de 230, ponlo en triángulo. Pero estamos aprendiendo a hacerlo sin mirar eso porque no siempre me lo pone. Entonces, como no puedo confiar en que esa inscripción me aparezca en la placa, tengo que averiguarlo de otra manera. Y la manera, ya os digo, es fijarme en la tensión. La tensión del motor, siempre la nominal del devanado, es la más pequeña de las dos que te dice ahí. Si el motor soporta como mucho 230. Si yo le meto más de 230 en cada fase del motor, lo quemo, ¿vale? Me están diciendo que la red es de 400, por lo tanto el triángulo lo tengo que descartar, porque cuando yo tengo un triángulo, lo que estoy poniendo es cada fase del receptor entre línea 1, línea 2, línea 2, línea 3, línea 3, línea 1. Es decir, a la tensión total, a la compuesta, a la grande, a la más alta de la red. Y en este caso no puedo porque el motor es de 230 y la red es de 400. ¿Cuál es la solución? Conectarlo en estrella. En estrella, la tensión que le llegaría a cada fase sería los 400 dividido entre raíz de 3, que va a ser aproximadamente los 230. Por lo tanto, la solución, sin ninguna duda, sería conectado en estrella. Y vuelvo a repetir, la manera más sencilla, yo creo que siempre marcar la tensión más pequeña del motor como la tensión máxima que yo le puedo meter, y en función de cuál sea la tensión de la red, pues mirar a ver si la tensión de la red coincide con la del motor, conexión triángulo. Si la tensión de la red es más alta que la del motor, conexión estrella. Si os dicen en vez de 400, dicen que tengo 690 voltios, la respuesta sería de ninguna manera. No lo puedo conectar, dicho de otra manera, ¿vale? No lo podría conectar. ¿Se entiende esto más o menos? Estuvimos el otro día un rato con ello, pero... Si la pregunta dice, si un motor de 230/400 se conecta a una red de 230 voltios, ¿cómo debe conectarse su caja de Borne? Si la red es de 230 voltios, hay que conectarlo en triángulo. En este caso coincidiría la tensión compuesta con la tensión del motor, con lo cual conexión en triángulo. Nosotros, de hecho, aquí cuando trabajamos en el taller, para poder hacer el arranque estrella-triángulo, lo que hacemos es reducir la tensión de red a 230. De esa manera yo puedo hacer funcionar los motores que tenemos, que son de 230, en triángulo. Porque si no, no puedo hacerlo. Una práctica que vamos a hacer con 400 voltios, vamos a tener que poner todos los motores en estrella. Vale, va a ser el mismo caso que aparece en la pregunta. Venga, preguntas sobre esto. Podéis preguntar vosotros, si no lo tenéis claro. El motor siempre va a quedar funcionando en triángulo.
el funcionamiento final del motor siempre va a ser en triángulo. La estrella es la fase inicial, que lo alimento con menos tensión, porque le llega la tensión siempre de la red, y una vez que esté ya acelerado lo cambio siempre a triángulo. Por eso se llama estrella triángulo. Está donde las fases de funcionamiento en orden. Primero la estrella y luego el triángulo, siempre. No hay motivo además para hacerlo al revés, porque el motor no lo pone por aquí, creo que más adelante en el tema donde ve los arranques ya con el automatismo, lo pone, bueno, sí lo ponía por aquí, perdón, que hemos visto la gráfica, lo que pasa es que no lo he recalcado bastante. Volvemos a la gráfica de estrella triángulo. Fijaros qué pasa con la gráfica del par, la que tenéis a la derecha. El motor se queda en 1/3 de su par de arranque. Puede pasar que en una aplicación concreta tú no puedas hacer un arranque estrella triángulo porque el motor no es capaz de mover la máquina estando conectado en estrella, porque la máquina le exige en el momento inicial mucha más fuerza. Imaginaos que el par resistente, en vez de estar por ahí abajo, está por aquí arriba. Imaginaos que tengo ese par resistente. Esa máquina no podría arrancar nunca en estrella, porque no tiene fuerza para moverla. Está por debajo, está a la mitad, ¿no?, de la fuerza que necesitaría. En cambio, si lo arrancase directamente en triángulo, sí que arrancaba sin problemas. Eso se puede suceder. El arranque estrella triángulo lo puede hacer siempre y cuando la fuerza que necesite la máquina en el arranque no sea muy grande. Afortunadamente hay muchas cargas que se comportan de esa manera que tenéis dibujada ahí, que empiezan con un valor muy pequeño y luego aumentando. Son lo que se llaman las cargas cuadráticas. Las bombas, por ejemplo, funcionan de esa manera. Los ventiladores funcionan de esa manera. Normalmente una máquina rotativa moviendo un fluido suele comportarse el par resistente de esa manera. Con lo cual, pues normalmente sí que puede hacer un arranque estrella triángulo para un bombeo. Vale. Que los pueda arrancar directamente en triángulo, sí. El tema de arranque estrella triángulo es cuando tengo sobre todo potencias de motores grandes y quiero reducir la intensidad en el arranque. Es una solución para eso. Hoy en día tenemos otra solución mucho más eficiente. Son los variadores de frecuencia o los arrancadores estáticos en el caso de que no necesite velocidades distintas. Mediante dispositivos electrónicos lo que hago es arrancar el motor suavemente, con lo cual no hay punta de intensidad, no hay golpes de par en el motor tampoco a la hora de girar, se lo hace de una manera completamente progresiva y me evito el arranque estrella triángulo y soluciono los problemas que da. Variador a partir de la práctica me parece que es 15. Ya vamos a trabajar, vamos a hacer un par de prácticas con variadores para que los veáis. Luego en segundo, en el módulo que os da Ana, tenéis también ya trabajo con más variadores de otras marcas, de Siemens, de ABB. Sí, lo cuida mucho mejor el motor que un arrancador tradicional. Tiene además ventaja que mecánicamente la máquina sufre mucho menos. Cuando hacemos un arranque directo, un arranque estrella triángulo, esos golpes de par que pega, esta punta de par que hay aquí, este valor de aquí de la curva, todo ese par, eso es un golpe mecánico que cada vez que arranco la máquina se lo llevan el eje, los engranajes. Mucho mejor con el variador, sí. Te lo optimiza. Vas a consumir además solamente lo que necesites para cada estado de funcionamiento. Es una manera de eficiencia energética también. En bombeos, por ejemplo, que pueden modificar el caudal del bombeo en función de lo que necesitas, es muy eficiente porque no tienes por qué tener siempre la bomba funcionando a tope. Puedes reducir su funcionamiento para que te dé menos presión y lleve menos agua, por ejemplo, menos caudal. Eso sí que permite. Suele tener un control analógico, mediante un potenciómetro puedes mandar la velocidad, puedes tener unas velocidades preseleccionadas. Lo veremos en el siguiente tema y bueno, vais a trabajar con él. Pero bueno, eso no quita que todavía se encuentran instalados en industria muchos estrella triángulo. Por eso tenemos que conocerlo, porque si llevamos de mantenimiento y no me topo un variador, pues lo que me voy a topar es algo de eso. Resistencias rotóricas, en el caso de un motor de anillo rozante, son estrella triángulo. Los arrancadores que se llaman tradicionales. Venga, pues lo dejamos aquí.